Bienvenidas a cada una, bienvenida Candy, Rebeca, Darinka, Beatriz, Elizabeth, Cristina, Anita y todas las que se vayan a agregar. Gracias, Señor, por este tiempo precioso y poderoso, porque lo más importante de nuestra vida, de nuestro día, de nuestro andar, de nuestro caminar, eres tú. Gracias, Señor, porque no importa todo lo que pueda estar pasando alrededor, hoy nuestro corazón se dispone a ti y tú conoces, Señor, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nuestro corazón late. Tú eres lo más importante en este momento. Permite que todas podamos centrarnos en ti, poner nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en esto que has traído y que has preparado con amor para cada una de nosotras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que gobierne y que establezca en nuestra casa, en nuestro lugar donde nos encontramos, todo aquello que pudiera interrumpir, obstaculizar el que podamos recibir esta enseñanza que viene desde lo profundo de tu corazón para transformación, para vivificación y para romper todo aquello, Señor, que nos separa de ese diseño que tenemos en ti, cada una de nosotras. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes. Vamos a iniciar, como todas saben, el día de hoy nos toca Miriam. Y bueno, es una mujer pues muy, se podría decir, una mujer que tiene muchas facetas, pero que realmente Dios va a hablar a través de ella en nuestras vidas. Sobre todo va a hablar a aquellas que ya tenemos un tiempo caminando con el Señor y que de una forma u otra no hemos podido o no hemos entendido claramente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, lo que el Señor está trabajando en cada una de nosotras. Y bueno, Miriam aparece muchas veces en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, y por ello hoy se gana este lugar de mujeres extraordinarias de la Biblia. Ya vamos en el día número 7. Y bueno, es parte de este material que C3D Ministerio nos comparte con amor. Y vamos a iniciar. Y bueno, Miriam, vemos que fue la hermana de Moisés. Yo sé que muchas recuerdan de Miriam, sobre todo aquellas que han leído el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y Miriam es una mujer fuerte, decidida, comunicativa y pues también una mujer simpática. O sea que por ahí habemos todavía muchas Miriam. Durante el tiempo en que les decía estuvo el Éxodo, ahí aparece varias veces. ¿Quién fue Miriam? Bueno, Miriam fue la hermana de Moisés y de Aarón. Es la primera mujer a la que le llama la Biblia profetisa. Bueno, ¿qué hizo como profetisa? Se encargaba de transmitir los mensajes de Dios. Era una mujer muy importante en Israel y cuando Dios destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo, ella cantó una canción de victoria junto con los hombres. Esto lo vemos en Éxodo 15, 1, 20 y 21. Tiempo después, Miriam y Aarón empezaron a criticar a Moisés. Esto, claro, bueno, pues fue ahí levantándose el orgullo y la envidia, pero vemos que el Señor estaba escuchando y los disciplinó. Ahí ven la cita de Números 12, 1, 9, ahí está donde Dios disciplina a Miriam por esto que ella empieza a levantar este sentimiento o esta emoción. Y bueno, Dios castiga a Miriam con lepra. Pues ella era la que había iniciado las críticas hacia Moisés. Pero Moisés le suplicó a Jehová que la curara y él lo escuchó. Miriam tuvo que salir 7 días en cuarentena antes de volver al campamento de Israel. La Biblia indica que Miriam aceptó la disciplina. Siglos después, Dios habló del importante papel que tuvo ella en Israel cuando dijo: procedí a enviar delante de ti Moisés, Aarón y Miriam. Esto está en el libro de Miqueas 6:4. Cuando Dios castiga a Miriam con la lepra vemos que está en Números 12, 10 al 15. Entonces vemos, les decía, en el Pentateuco varias veces cómo se nombra a Miriam. Y bueno, es que les decía, ella tuvo un papel importante. ¿Qué aprendemos de ella? Bueno, la historia de Miriam revela
que Dios presta atención a lo que decimos a nuestros hermanos y a lo que decimos de ellos también. También aprendemos que para agradar a Dios debemos evitar el orgullo y la envidia, características que podrían hacer que mancháramos la reputación de los demás. Vemos algo de su carácter que aún de joven, de muchacha, mostró fortaleza y sabiduría como líder dentro del pueblo de Dios en un momento decisivo de su historia. Ella condujo la celebración tras cruzar el Mar Rojo. Le comunicó al pueblo palabras de parte de Dios y compartió con ellos la travesía de 40 años por el desierto. En su dolor, bueno, vemos que le haya sobrevenido la lepra a causa de su insubordinación, la cual procedía de su orgullo. También que se le negaría la entrada a la tierra prometida. En su gozo, bueno, el haber desempeñado un papel instrumental en cuanto a la liberación del pueblo de Dios, la nación que ella amaba. Y bueno, hay unas escrituras claves que nos regala aquí el material, que es Éxodo 2, 1 al 10, Éxodo 15, como vimos, 20, 21, y donde ya les mencioné Números 12, 1 al 15. Entonces vemos ahí, les decía, en estos 5 primeros libros donde varias veces se nombra esta mujer extraordinaria de la Biblia. Bueno, ella recibe la promesa, ¿verdad? Dice, la historia de Miriam nos brinda un ejemplo extraordinario de la buena disposición de Dios a perdonar a los que pecan. Aunque debió sufrir las consecuencias de sus acciones 7 días de expulsión del campamento, alejada de todos los que ella amaba, fue readmitida en el campamento en calidad de mujer perdonada. Cientos de años después, todavía se le recuerda, les decía en este libro de Miqueas, junto a un líder de Israel, junto con Moisés y Aarón. Tal perdón liberador está a nuestra disposición, así como lo tuvo Miriam. Dios mira nuestros pecados con juicio, luego espera pacientemente a que nos arrepintamos y entonces nos ofrece prontamente su perdón y aceptación. Somos admitidos nuevamente a la comunión con Él, renovados, limpios y perdonados. Nuestro arrepentimiento transforma una herencia de juicio y castigo en una herencia de perdón y dignidad delante de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y bueno, como una reflexión que nos brinda el ministerio, ella fue una líder dotada por Dios que mantuvo una importante posición en su nación y debió de haber guiado firmemente a su pueblo en la fe. Y aunque ella estaba lejos de ser perfecta, Dios dio a Miriam un lugar de autoridad y ella lo utilizó mal durante un breve tiempo. Su castigo también fue breve, así que ella debió de haber aprendido la lección. Si estamos en posiciones de liderazgo, también podemos fallar. No juzguemos a Miriam, sino aprendamos de su error. Muchos años de fidelidad, hermanas, no nos blindan contra el pecado. Cada día el maligno nos tienta, por eso debemos llorar. Solamente una constante vigilancia le mantiene fuera de nuestra puerta. Sin embargo, cuando nos acercamos a Jesús, podemos vivir fielmente para Él. Y es que sin Jesús, pues no la hacemos. Por eso debemos alabar a Dios. Dice, alabe a Dios porque Él disciplina a los que ama, a cada uno de los hijos que le pertenecen. Y porque la ira de Dios dura apenas un instante, pero su favor perdura para siempre. Confesémosles nuestra arrogancia, que podamos haberle entregado sigilosamente en el corazón, en especial si nos relacionamos con la labor que tenemos quizás de cumplir en la iglesia o en un trabajo que Dios nos haya encomendado. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a recordar que la disciplina es una expresión de su amor por todos nosotros, sus hijos. Y es que la verdad a nadie le agrada la disciplina, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando Dios nos está disciplinando, a la vez nos está amando. Porque Él en su amor, en un amor correctivo nos disciplina para poder
ser dotadas de sus bendiciones. Una persona que no se corrige no puede gozar de las bendiciones que Dios tiene para ellas porque Él es un Dios santo y perfecto. Él no se contradice. Amén. Y bueno, esto es un poquito de la historia que hay en la Biblia de Miriam, pero Miriam tiene otro significado, su nombre. Dentro de la palabra Miriam egipcia también se traduce en amar. También tiene una traducción donde le llaman María, pero le han dado otros significados a la palabra Miriam como rebelde, rebelión, excelsa, eminente, luz sobre el mar y gota de agua. Estos son algunos otros significados en diferentes traducciones y contextos de Miriam. Vamos a ver como parte de lo que estamos viendo cada día de las mujeres extraordinarias de la Biblia, que bueno, también tenían por ahí, como hoy nos menciona el estudio, algunos rasgos de Miriam y estos aspectos que ella nos muestra es particulares de cada mujer que hemos venido viendo. Es que una mujer que pasó de lo más alto a lo más bajo a causa del pecado. Porque recuerden que tener lepra era lo peor que les podía pasar. Pero vemos que no siempre fue así. En su niñez fue un gran instrumento para Dios. Recuerden en Éxodo 2:7 dice, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Vemos ahí esa relación donde fue instrumento de Dios para hablarle a la hija del Faraón para que fuera Moisés acogido por ella y a la vez fue ese instrumento porque Moisés nunca se separó de su mamá. La mujer entregó a sus hijos, o en este caso entregó a Moisés, pero nunca se separó de él. Solamente Dios vio su obediencia, lo soltó, lo puso sobre el mar o sobre el río en este caso, pero nunca se separó de él. Porque Dios conoce nuestro corazón. Su mamá nada más obedeció, Jocabed, pero relativamente ella nunca perdió este contacto con el niño. Y ahí fue donde Miriam fue un gran instrumento, porque ella llevó a la persona indicada. Nunca mintió, porque ella le dijo, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas que te cría el niño? No le dio más detalles, no le dijo, ¿quieres que te traiga su mamá? O sea, no reveló a pesar de que era una niña y los niños luego tienden a decir de más. Ella fue específica porque estaba bien direccionada en ese tiempo y en su juventud fue una mujer por Dios importante y de gran ayuda. Como veíamos en Éxodo 15, 20, 21 y dice, entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así, canten al Señor que sea coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. Fue una mujer que alababa, que adoraba, no solo con el corazón, sino lo expresaba. Una mujer usada para llevar a otras a la adoración, a la alabanza a Dios. Una mujer muy importante para el Señor. Ver más que ella danzaba a Dios, vemos incluso cómo otras mujeres pudieron glorificarlo a través de lo que ella estaba haciendo. Porque a lo mejor las demás no sabían cómo relacionarse, pero en este momento en que ella se alza con los panderos y alaba a Dios, lleva a otras mujeres a glorificarlo. Esto lo hace durante la salida de Egipto y cuando el Mar Rojo se abrió, porque ustedes recuerden que ellos venían de una esclavitud. Dijo, deja ir a mi pueblo a adorarme, a servirme, a hacerme fiesta. Entonces, ellos no sabían cómo relacionarse con Dios. Y esta mujer en ese tiempo es usada para llevar a otras a glorificarlo. Pero después se le olvida
cae en un pecado que a Dios no le agrada, y es la murmuración. El significado de murmuración de manera de diccionario es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Pero la murmuración para el Señor es un grave atentado espiritual. En Juan 6:41, los judíos, los fariseos murmuraban contra Jesús, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban porque no sabían lo que estaban hablando. En 1 Corintios 10:10 queda escrito para todas nosotras, ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La murmuración es tan grave que no permitió que Miriam entrara a la tierra prometida. Porque cuando estamos murmurando, verdaderamente estamos cuestionando a Dios, ya sea en nuestro proceso o en el proceso de otros. Ella murmuró la primera vez por haberse casado Moisés con una mujer cusita. No les voy a dar las citas para que vayan a buscarlas, para que se queden en suspenso. Vemos que cuestiona su autoridad. La segunda vez que murmura lo hace contra Moisés y cuestiona su liderazgo. Y ella está pecando en murmuración porque traspasa los límites, rompiendo leyes espirituales, debido a que todas las autoridades, dice la palabra de Dios, han sido dadas por él. Y él había escogido a Moisés para la liberación del pueblo. Entonces, ¿a quién estaba poniendo en juicio? ¿O a quién estaba cuestionando? A Dios sobre lo que había hecho. Por eso es que la murmuración es un pecado tan grave. Porque estamos cuestionando a Dios mismo sobre sus decisiones. Y a la verdad, cuando murmuramos sobre otras personas, sobre otros líderes, estamos juzgando a Dios. Al poner en duda y el liderazgo de Moisés, también estaba dudando de lo que Dios había establecido. Por ende, terminó juzgando a Dios. Por las decisiones de Dios en Moisés como líder. Porque cuando nos ponemos a murmurar sobre lo que Dios está haciendo en la vida de otros o en la nuestra, es donde estamos cediendo totalmente nuestra voluntad, porque estamos dudando de lo que Dios está haciendo, ya sea en nuestras vidas cuando no aceptamos o en la vida de otros a los que Él ha puesto a cargo. Cuando no aceptamos quizás el liderazgo de otros, cuando no aceptamos el lugar en que Dios tiene a otros, o cuando no aceptamos el proceso que Dios nos está dando y murmuramos sobre el desierto quizás que estamos pasando. Quizás has dicho, no es justo, porque yo, porque ella, porque la OM, porque tú, o porque la otra hermana si veo que no hace esto, porque Dios le da, o porque Dios le deja de dar. Y es que la queja y la murmuración, hermanas, es el pan del mundo hoy. Cada día cuando hacía el tema, recordaba cómo ahora todo podemos comentar. Y es que todo lo que comentamos a veces son asuntos que no nos competen. Deje su comentario. Deje su comentario sobre el artista, sobre el líder, sobre la canción. Deje su comentario sobre eso que está pasando con tal artista. Deje su comentario. Y es que el enemigo es astuto porque estamos juzgando. Porque cuando dejamos nuestro comentario, la mayoría de las veces estamos hablando mal de las personas. Y terminamos juzgando por celos y por falta de compromiso, tal y como le sucedió a Miriam. Porque es más fácil juzgar que tratar de cambiar. Y porque es más fácil criticar que esforzarse. La queja y la murmuración es decirle a Dios que no está haciendo las cosas bien.
Cuando estamos en murmuración, le estamos diciendo a Dios que su voluntad no es perfecta. Recordemos que en Miriam vemos que muchos años de fidelidad no nos blindan contra el pecado. Nos deja aquí el estudio una promesa en las Escrituras para cada una de nosotras. Y dice así: promesas en las Escrituras para ti. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Esto está en el Salmo 103, del 2 al 3. Donde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Miqueas 7:18 dice que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Debemos de confesar nuestros pecados porque Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Hay promesas para nosotros y cuando el Señor nos está hablando de esta forma es porque quiere seguir trabajando en nuestro corazón. Él verdaderamente detesta la murmuración, detesta la queja. Amén. Pues este es el estudio de hoy, la murmuración, la queja, y bueno, hay más estudios que profundizan sobre esto, por eso es que solo es una introducción sobre lo que pasó en la vida de Miriam, que fue algo muy poderoso, muy drástico, ¿verdad? Porque fue una mujer que nos habla que desde la niñez fue usada por el Señor. En la juventud o quizás en su etapa de mujer, fue usada para llevar a otras a glorificar al Señor. Pero a fin de cuentas, la queja, la murmuración, quizás el hastío de ver que a lo mejor nada más Moisés, ¿verdad? Y Moisés entraron los celos y con ella entró la queja y con la queja el juzgar y el murmurar. Entonces, vemos algo muy importante que conocer al Señor realmente no nos blinda de pecar. A veces, si no hemos trabajado todos los días en desechar aquellas cosas de nuestra alma y todavía tener raíces de envidia, estas pueden crecer como crecieron en Miriam. Y en un punto clave de nuestra vida, llevarnos a creer que Dios no está haciendo las cosas bien. Pero, como dice primera de Juan, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos si hoy nos arrepentimos. Amén. Cristina, buenas tardes, es la que ve en cámara. Hoy nos acompañan Elizabeth, Betty, Fabi, Cleli, Patricia, Susana, Ana, Rebeca, Darinka, Adriana y bueno, Cristina. Gracias, Cleli, hermosas las diapositivas. La verdad le doy la gloria a Dios por el apoyo, porque bueno, solo son 2 manos las mías, pero ya por aquí hay más y Dios le bendiga y también las siga usando. Cristina, ¿qué sabía de Miriam o qué aprendió hoy de Miriam
que quizás no había por ahí visto tan arduamente. De Miriam sí he leído sobre ella. Ella es una adoradora del Señor junto con su mamá, o sea, porque su papá, Amra, les enseñó todo lo que era de Dios. Amaban a Jehová y eso viene inculcándose, ¿verdad? A través de la familia del papá. Y Miriam, como es hermana de Moisés, o sea, ella vivió desde muy pequeña, era muy precoz, yo digo, para sus tiempos, siempre como que son adelantadas a su tiempo, yo siempre he visto eso. Entonces, cuando era niña, Miriam vio lo que pasó con Moisés cuando su mamá lo puso ahí, ahora sí en el Moisés, y se quedó cuidándolo. Y ella vio todo, o sea, tiene una inteligencia, o sea, sobrenatural, ya venida del Señor, una sabiduría, yo así lo puedo imaginar. Y ella amaba de verdad a Dios, pero bueno, como somos de carne, ella, como usted dijo, la murmuración, eso fue lo que le hizo pecar contra su cuñada, creo que fue, ¿no? Contra su cuñada, ay, no me acuerdo, la esposa de Moisés. La Cusita, así es. Ajá, ella. Sí. Sí, y eso fue lo que a Dios no le gustó. Fíjese, cómo puede uno cometer el pecado, ¿no? Pero quitando, bueno, yo creo que eso es muy importante para que nosotros estamos en este proceso y que nosotros veamos que el hablar de otra persona nos puede perjudicar muchísimo ante la mirada del Señor, y eso es lo que tenemos que tener en claro, porque pecamos mucho con eso, con ese aspecto. Yo te decía, ay, al hablar de un artista, por ejemplo, yo digo, ay, pues no, al Señor no le daña, ¿no? Pero cómo a través de eso se manifiesta la maldad ya en el corazón, tan solo en eso que parece que no va a ser nada, pues, de pecado, pero sí tenemos mucho a murmurar hacia otras personas. Y pues bueno, a mí Miriam me enseña mucho de cómo se puede uno en minutos quitar esa bendición del Señor. Pero más allá, la verdad, ella fue una mujer de oración, fue una mujer de coraje, de profeta, como se dice la profeta Miriam. Y pues a mí me encantaba, a mí me encantaba desde chiquita lo que era ella. Amén, pues voy a agarrar lo mejor de Miriam. Tengo que buscar más cualidades. Tiene más cualidades que defectos. De esas cualidades es lo que yo he hecho, como dice, a la bolsa. Amén, Amén. así es, claro, Dios está hablando a nuestras vidas de ambas formas, lo que no debemos hacer, porque ellas fueron mujeres de carne y hueso, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no dudo que esté en la presencia de Dios, lo que no hizo fue llegar a la tierra prometida, ojo, ¿sí? No llegó a la tierra prometida, porque miren, hasta escalofrío me da, o sea, Aarón, Moisés y Miriam seguros que están ahí, Dios los usó, ¿sí? Imperfectos en este caso, porque Moisés tampoco entró, toda esa generación de Moisés no entró, incluida Miriam, pero ella específicamente, o sea, Dios nos habla, porque mucha parte del pueblo no entró por la queja y la murmuración, pero aquí nos habla de manera familiar, o sea, ella era familia de Moisés, a lo mejor, pues el vecino puede estar hablando de ti, pero en tu propia familia, pues ahí está, ¿no? Y luego se están acarreando maldiciones que no saben por qué, ¿no? Pero pues a lo mejor cuánto tiempo llevas hablando mal de esa persona. Y ahora les decía cómo Dios me ponía ahí la murmuración, el pan nuestro del mundo de cada día, porque les decía, deja tu comentario y ay, es que la otra mujer de fulanito era mejor y cómo puedes hablar de unas personas que ni conoces y ya te estás acarreando problemas espirituales tan grandes. Y más cuando hablamos de un hijo de Dios, de un líder, de un pastor, ¿sí? De un eminente, de un hijo de Dios con liderazgo, nada más porque a nosotros como que no nos cuadra, o sea, nosotros, pues, ¿qué? Hay que meternos en nuestras vidas. Un minutito, Beatriz, buenas tardes. Ya sabía de Miriam, ¿qué le gustó más de Miriam? Hola, buenas tardes, hermanas. Bendiciones a todas. Pues Miriam, pues era una adoradora, ¿no? Como sabemos que era la que ahí del pandero, yo creo que ahí nació del danzar con panderos, yo creo, ¿no? Me imagino que de ahí retoman todo eso. Pues como ella sin saber o sin tener algo, ministraba a las demás, enseñaba a las demás, porque ahí, como usted mencionaba, dice que
ellas veían y ellas como que enseñaban, ministraban en ese momento en que estaban pasando en el desierto. Lo que yo puedo agarrar aquí es que cuando estemos en el desierto tenemos que alabar a Dios, gozarnos, adoración, alabanza, cantar, y no importa lo que esté pasando en nuestra vida, tenemos que alabar a Dios con pandero, con gozo, con regocijo, y no caer en murmuración, como bien decía, porque la murmuración pues nos afecta tanto para nosotros y para las personas que podemos estar hablando. ¿Por qué? Porque el significado de la lepra pues era como el pecado, ¿no? Que había en ella. Es un pecado, o sea, sí creo que lo refiere la Biblia, que en aquel tiempo la lepra era un pecado y ella fue separada, pero cuando Dios ama a sus hijos, o todos hemos caído, hasta yo me incluyo, porque yo, yo, yo he murmurado, no lo, pues Dios sabe, ¿no? Cómo nos aleja de la presencia de Dios, así como ella estuvo 7 días afuera, la murmuración nos aleja de la presencia de Dios y sentimos que Dios ya no nos oye. ¿Por qué? Por nuestra boca, por nuestra lengua, pero también dice la Biblia, ¿no? Que Dios al que ama también disciplina, y debemos entender eso, que no tenemos que murmurar, no tenemos que quejarnos, de andar de chismoso, de decir, no, pues qué tal fulanito, y eso es lo que tenemos que aprender tanto, porque el andar de ahí de contenciosa, de chismosa, pues nos lleva mucho, porque puedes pedir perdón a Dios, pero ¿cómo reparas el daño que le hiciste a la persona? Porque una vez hecho el daño, no lo puedes hacer. Y hasta escuchaba un mensaje anteriormente que decía que no, tú no puedes orar por una persona chismosa. Y dices tú, ¿cuánto daño hace el chisme? O sea, ¿cuánto poder tiene una lengua para dañar a otra persona? Y digo, pues a mí me enseña eso de que tengo que guardar mi lengua y no andar ahí de murmurando. Amén. Bendiciones. Amén, gracias Beatriz. Así les decía, ¿verdad? Solamente es como una introducción. Tenemos estudios de guerra espiritual donde realmente tocamos ese muro, tocamos eso que nos impide llegar a la tierra prometida, porque estamos en un proceso y todas esas cosas afectan a nuestra vida, pero hoy nos habla Dios en este tiempo y vamos a cerrar pidiéndole a Dios que nos ayude a aceptar realmente si hemos murmurado, así como hoy lo aceptaba Betty, así como lo acepto yo y como lo van a aceptar todas aquellas que en su corazón hay esa disposición de cambiar. Que dejemos de juzgar, que dejemos de sentir que tenemos en algunos momentos más autoridad que el Señor, que creemos saber más que el Señor, porque a todo esto nos lleva la murmuración, a solucionar estas decisiones de hablar mal, de comentar donde no tenemos que comentar, de guardarnos esos comentarios y llevarnos a Dios. Y hoy en día es mejor no saber, ¿verdad?, de más gente o de otras situaciones, porque para mí solamente son cargas de oración. Entonces, mejor que ni me platiquen de esas cosas, porque para el cristiano debe ser, si Dios te está permitiendo saber, no porque tú propicies la plática, es para que hagas algo e intervengas, ¿verdad? Pero de manera de oración. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a dejar toda queja, toda murmuración y que podamos ser esas mujeres que nos quedemos con esa parte de glorificarlo, adorarlo y rendirles alabanza desde lo profundo de nuestro corazón, que nos permita llegar y que les permita llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Amado y precioso Padre, gracias por este tiempo poderoso y maravilloso donde hablas a nuestro corazón, tocas esas fibras, Señor, donde nos disciplinas, donde tu palabra, Señor, nos exhorta a dejar esos malos hábitos que no sabíamos que son leyes espirituales que hemos quebrantado, de la queja, de la murmuración, de juzgar, de creer que tenemos más conocimiento que tú. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por a veces dudar de lo que estás haciendo en nuestras vidas o en las vidas de otras personas, incluso de nuestros líderes. Te pedimos perdón porque realmente, Señor, en nuestro corazón ha habido queja. En nuestro corazón, Señor, ha venido este sentimiento quizás de envidia, de celos, que termina quejando y murmurándose. Pero hoy, Señor, tú hablas a nuestra vida.
de manera correctiva y nos traes con lazos de amor para que seamos sinceras y dejemos toda queja y murmuración. Señor, apártanos. Ayúdanos a ser esforzadas y valientes, Señor. Ayúdanos a solventar nuestras decisiones propias y, Señor, ayúdanos a pedir perdón por el mal que hemos hecho a otros con nuestras palabras. Señor, ayúdanos a restituir, a hablar bien de ellos, como tú lo pongas en nuestro corazón, Señor. Trae arrepentimiento genuino a cada mujer, a cada hermosa que quizás ha hablado de sus padres, de sus madres, ha hablado de su cónyuge, sigue hablando de la OM, Señor. En este momento te pido que tomes el control y que seas tú, Espíritu Santo, llevándola a juicio, contristándola, porque solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacer juicio en su corazón, juicio de pecado, decirle estás mal. Esto que tú has creído, que es una plática de todos los días, estás hablando mal de esas personas. Estás juzgando lo que no conoces. Señor, en esta hora te pedimos perdón por el mal que hemos hecho a otros con nuestras palabras. Y quizás no han salido de nuestra boca, pero han estado en nuestro corazón. Ayúdanos a dejar queja y murmuración. Ayúdanos a quedarnos con esa parte, Señor, de Miriam, donde fue una mujer que llevó a otras a la alabanza, a la adoración. Señor, y si en alguna de nosotras, Padre de la Gloria, hubiera algo que tú necesites trabajar, ahora hazlo, Señor, para que pueda llegar esta hermosa o estas hermosas a la tierra prometida. Te pedimos, Señor, que traigas a nuestra vida esta palabra, Señor, que transforme, que realmente podamos entenderla, aplicarla. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y sobre todo, ayúdanos a no juzgar a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga. Espero que estén pasando un hermoso día. Oh, mire qué bendición. Bueno, pues les decía, estuvieron aquí Cleli, Elizabeth, Anita, Hipatia, Patti, Susanita, Betty, Darinka, Rebeca. Gracias, Cristina. Gracias, Betty, porque pudieron participar. Nos vemos el día de mañana con otra mujer extraordinaria de la Biblia. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.